Pulso económico que, como siempre, empezamos echando la vista atrás, echando la vista al IBEX 35 para ver cómo ha sido la sesión. 0,18% de avance, el índice general 9.243,5, que esto ya pues acomete los 9.300, veremos si lo conseguimos o no. Algunos valores avanzan, es el caso de AENA, que hoy es la que más sube, 2,25 arriba, Ferrovial en segundo lugar, 1,55 arriba, Mafre, luego les contaremos por qué, 1,19 arriba. Por contra, los que hoy han tenido peor ejecutoria, Laboratorios Grifols se deja en la sesión 2,42, Solaria 2,41 y Fluidra 2,29. Bueno, y a continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que probablemente más les vayan a interesar de lo que hablemos en la mesa de análisis económico que abrimos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes nos vean desde donde nos vean, no se pierdan detalle. Bien, hoy hablaremos de Repsol porque resulta que la compañía energética española eliminará su deuda neta este año, por primera vez en su historia, y eso sí que es un apunte interesante. Y en segundo lugar, hoy tenemos que hablar de la aseguradora Mafre, que ha presentado los datos económicos del año pasado. 642 millones de beneficios, un 16,1% menos, y unos dividendos que alcanzarán 447 millones de euros. Bien, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Joaquín? Todo bien, gracias. Me alegra mucho. Don Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Frías tardes? Muy frías tardes, sí. Bueno, ¿todo bien? Bien, bien. Empezamos por la sesión, don Joaquín. ¿Cómo has visto hoy el tema? Parece que lo de China empieza a empujar un poquito, parece que no tenemos grandes disgustos y con eso nos vale para cierres en positivo que nos van aupando. Exactamente, y nos sorprende mucho porque es que ya es la sexta semana consecutiva que el IBEX 35 va camino de cerrar en positivo, estamos en 9.300 puntos, muy cerquita de los máximos previos a la pandemia, estamos ya prácticamente a 50-60 puntos de esos niveles de febrero de 2020 y quizá dos factores en la sesión de hoy, como bien dices, esos estímulos que ha anunciado el gobierno chino, está en un pleno proceso de apertura económica y además ellos sí que se pueden permitir el lujo de estimular la economía con otro tipo de herramientas, porque la inflación la tiene muy controlada, está en el 1,8, a diferencia de los grandes problemas que está teniendo Europa, Estados Unidos y el resto de economías. Y luego el otro dato, el IPC de Alemania, sabemos que se publicó el dato de la zona euro la semana pasada, pero todavía no teníamos el dato definitivo de Alemania, por lo que Eurostat sí, y tuvo que hacer una estimación que de hecho no hizo pública, ¿no? Entonces como que había un poco de dudas, ¿no?, de qué podía pasar, pero bueno, ha sido ligeramente menor de lo esperado, pero todavía por encima del 8,5%, más de 4 veces el objetivo del BCE. Eso nos pasa a los españoles con el dato de crecimiento del último trimestre, que aún nos deben el bueno, aún nos deben el definitivo. El de verdad. El de verdad. Bueno, pues algo parecido a lo que estaba comentando, es decir, sí, Alemania, pero bueno, la diferencia es 2 décimas, o sea, no creo que haya sido tan significativo. Quizás también el buen comportamiento de las bolsas norteamericanas, es decir, yo creo que el Dow Jones y el Standard & Poor's están en positivo y luego, bueno, pues básicamente, pues tampoco hay mucho más que añadir, simplemente que a nivel técnico, pues es verdad que yo tengo la sensación, por lo visto en esta sesión, de que tiene una fuerte resistencia a la 9.300 por ahí y que de hecho ha intentado atacarla y luego ha caído. Entonces eso podría también ser una señal de que siga luego en ese canal lateral y baje en los próximos días. Joaquín, el Eurostoxx 50 está solo un 2% de sus máximos históricos. Y es sorprendente, de hecho, desde los mínimos del mes de octubre, mientras en Wall Street, bueno, pues han subido un 15%, más o menos, el Eurostoxx va camino de subir más de un 30%. Es verdad que estos índices tienen ese espíritu de supervivencia que muchas veces les hacen comportarse mejor, porque al final son las 50 acciones más representativas del mercado europeo, que muchas veces son las que mejor se comportan. En Estados Unidos muchas veces es comparable al S&P 500, pero eso ya son 500 empresas, no está más repartido. Pero bueno, nos sorprende mucho. ¿Por qué? Porque estamos en la antesala de una recesión, en pleno proceso de desaceleración económica, la inflación sigue siendo muy alta, los datos de confianza tanto empresarial como del consumidor son malos, hay contracción en los PMIs industriales y tenemos este optimismo en las bolsas. Nosotros pensamos que aunque no somos negativos, porque de cara a final de año somos positivos, pensamos que va a haber tarde o temprano una fuerte corrección. O sea, al final algunas empresas pueden justificar las altas valoraciones, como algunos del sector servicios, de turismo, de banca, porque han tenido muy buenos beneficios,
pero hay otras que yo creo que se han visto aupadas por el optimismo generalizado. Profesor Higuera. Yo creo que se están dejando arrastrar por el calor de las bolsas y que efectivamente en algún momento va a caer. También es verdad, si no me equivoco, que el Eurostoxx 50 considera además a la hora de ver el crecimiento los dividendos que han entregado y eso también altera un poco el resultado final. Pero yo estoy de acuerdo que efectivamente alguna de esas 50 empresas va a caer seguro y luego pues llegará un momento en que caiga, pero sobre todo porque va de la mano del resto de los mercados de valores. Bueno, pues vamos con Mapfre, protagonista en la bolsa española, porque han presentado sus resultados del año pasado, 642 millones de beneficios con un recorte de un poquito más del 16%. Mapfre registró un beneficio atribuido de 642 millones de euros en 2022, lo que representa un 16,1% menos que el ejercicio anterior, al tiempo que los ingresos se incrementaron un 8,3% hasta los 29.510 millones de euros. En términos comparables con 2021, cuando el beneficio ajustado ascendió a 715 millones, habría supuesto un resultado un 7% inferior. Según ha explicado la compañía, la alta diversificación del negocio ha permitido afrontar con un resultado sostenible los efectos más negativos del ejercicio, las altas tasas de inflación en la mayoría de los mercados, el incremento de la siniestralidad del negocio de automóviles y los siniestros catastróficos cuyo impacto para el grupo supera los 112 millones de euros. En el lado positivo, según ha señalado el grupo, destacan el excelente comportamiento de la TAM, la magnífica evolución de la unidad de reaseguro y el alto crecimiento tanto en seguros generales como en el ramo de vida. Profesor Higuera, ¿qué le parece lo de Mapfre? Bueno, está bien, ha ganado dinero, es verdad que ha caído un 16%, a pesar de que los ingresos generales de la compañía han aumentado más de un 8%, hasta los 29.500 millones. Y los ingresos por primas han aumentado casi un 11% hasta los 24.500 millones. Entonces dicen, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues lógicamente, como bien dicen ellos, es que han aumentado los siniestros de auto. Han vuelto a la normalidad de siniestro. Y yo creo que a lo mejor ha aumentado también algo más de la normalidad. Efectivamente, eso es un factor importante. Pero luego, además, han aumentado los siniestros catastróficos. Por ejemplo, en Brasil y en Paraguay, la sequía del río Paraná pues se le ha afectado bastante. En Estados Unidos, que es un mercado muy bueno en cuanto a ingresos, que ingresa como unos 2.600 millones de dólares, ha tenido 31 millones de pérdidas. ¿Por qué? Porque han aumentado muchísimo los siniestros de autos. En Latam, que es el mejor mercado, ahí ha ido bastante bien, ingresa como unos 4.200 millones, o sea que la cosa no va mal. Pero luego lo que pasa es eso, pues que al final el resultado, aunque tiene un ROE del 8,2%, que está bien, pero el resultado, gracias a esa diversificación que están diciendo, pues efectivamente se ha compensado. Han dicho hoy ya han anunciado que lógicamente van a tener que subir las primas de los autos y se las van a subir a todas, y yo digo, este año. Porque la inflación, los costes, etcétera, y yo me pregunto, ¿hay algún año donde no suban las primas? Pues suben todos los años. No, Joaquín Robles. Aún así, Mapfre es un valor que nos gusta mucho para mantener en cartera. Durante este año es verdad que prácticamente no ha subido, iba subiendo prácticamente un 3%, me parece, pero sí que vemos aspectos positivos en la compañía. El año pasado sufrió mucho por lo que comentabais, por el aumento de la siniestralidad, también por los problemas de inflación, sobre todo en algunos países, bueno, y también por el mal comportamiento de la renta fija. Hay que tener en cuenta que luego también muchas de las inversiones de los clientes están en bonos, cerca del 70%, ¿no?, de todas sus inversiones, y sufrieron mucho durante el año pasado. Este año lo que tenemos es que poco a poco va aumentando los ingresos, de hecho crecieron a doble dígito, ¿no?, como ha comentado Juan Carlos, y luego también pensamos que se va a estabilizar el mercado de la renta fija, y no obstante también hemos visto, ¿no?, cómo sigue la estela de la banca, gran parte de sus beneficios van destinados al pago de dividendos, cerca del 70%, es una compañía que a día de hoy ofrece una rentabilidad cercana al 10%, y no nos quedamos solo con ese dividendo, sino que pensamos que tiene potencial de subida, así que yo creo que muy atentos a Mapfre durante este año. Bueno, Mapfre es una de las compañías españolas que va a tener exposición a lo que ha pasado en Turquía, ya saben, el drama de los terremotos. Junto a Mapfre, BBVA, Inditex, Mango y 60 más. Es que en Turquía hay más de 70 compañías españolas. Entonces, con más de 70 compañías españolas y unas pérdidas que se estiman entre Turquía y Siria de más de 20.000 millones de dólares,
pues lógicamente algunas de nuestras compañías van a sufrir. Mapfre podría ser una. No por tanto por los ingresos que caigan o no, porque los ingresos representan un poco más del 1%, 260 millones o algo así, sino porque la catástrofe pues le puede suponer unas pérdidas importantes, aparte de la devaluación de la lira, que eso ya lo ha ido sufriendo en los últimos años, que tiene muchas pérdidas acumuladas. Pero luego también tenemos compañías como pueden ser el BBVA, que tiene el Banco Garanti y lógicamente pues muchos bancos que tenían ya previsto financiar proyectos de inversión, pues muchos proyectos de inversión van a desaparecer y van a aumentar los impagos probablemente. Y tenemos el sector textil, tenemos a Inditex, tenemos a Mango. Hay que decir que Turquía es el principal o uno de los principales centros de distribución textil y de ropa del mundo. Y Inditex tiene allí casi 200 proveedores y casi 1.800 fábricas. Y además Mango tiene 70 tiendas en los sitios donde ha afectado más el terremoto y más de 600 fábricas. El sector turístico se va a ver afectado. Tenemos a Barceló. Barceló tiene allí 3 hoteles. No ha pasado nada. Pero a ver quién se va ahora a Turquía a pasar unas vacaciones. Y así sucesivamente. Okay. Sí, aquí lo que tenemos también es que es verdad que es un hecho aislado, que se espera que no tenga continuación, en el sentido que, bueno, es un terremoto, ahora lo que hay que evaluar es cómo van a ser las consecuencias, que es lo complicado, ¿no? Además, es en una compañía que, a pesar de que tenía buenas perspectivas de crecimiento, tenía el problema de la fuerte devaluación de su divisa y que era una de las pocas economías que estaba en hiperinflación, por encima de ese 50% ha llegado a subir los precios durante el año pasado. Entonces, luego también tenemos la intervención de Erdogan sobre las políticas monetarias, ¿no? Y cómo ha gestionado los tipos de interés, bajándolas cuando el resto los estaban subiendo, cesando a gobernadores, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué impacto tiene sobre la economía y qué decisiones económicas va a tomar el gobierno. Bueno, vamos a abordar una decisión estratégica que hace ya mucho tiempo tomó un sector, que es el sector de la obra pública español, líder internacional. ACS, Acciona, SACIR o OHL, pues han conseguido en el año pasado récords de contratación, sobre todo por sus impulsos de ir a contratar donde todavía hacen obra pública. Bueno, han conseguido al final del año 50.000 millones más de contratos de los que ya tenían en el tercer trimestre. En el tercer trimestre tenía más o menos 211.000 millones ya de contratos, que ya era un récord. Y sobre todo lo están consiguiendo por los mercados exteriores y por la obra pública en España. ADIF está ayudando mucho a que crezcan los ingresos de estas compañías. Y en Estados Unidos, por ejemplo, con el posicionamiento que tienen la mayoría de ellas en Estados Unidos, el que tienen en Australia o sobre todo también en Latinoamérica. Son muy competitivos en los concursos. Y están ganando muchos concursos. Aquí hemos hablado muchas veces de algunos de ellos. Sí. Y eso pues les está haciendo crecer bastante en el mercado. Lo cual yo no sé si lo premia el IBEX o no mucho. Bueno, lo ha premiado. De hecho, durante el año pasado ACS tuvo muy buen comportamiento, Acciona también lo tuvo, Ferrovial es verdad que se quedó un poquito más rezagada, pero este año va subiendo más de un 10%. Y luego también yo creo que hay que tener en cuenta el giro estratégico que están dando estas compañías desde hace años. Porque antes siempre era el miedo de, es que son compañías cíclicas, dependen mucho de las previsiones económicas, de cómo esté el ciclo económico, y ahora ya no tanto, porque ya no son solo constructoras, son también empresas de servicios. Es que muchas de estos 50.000 millones en proyectos no es solo te voy a construir esto, no. Te voy a construir esto y luego voy a tener la concesión durante 10 o 20 años. O te voy a construir esto, pero luego te lo voy a gestionar. O te voy a hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto lo que te permite es que a lo mejor en un periodo económico en el que no haya tanta inversión pública o privada, bueno, pues puedas seguir teniendo unos ingresos recurrentes de todas estas obras que has estado haciendo. Yo creo que los casos más llamativos son los de Ferrovial, ¿no? Que ya de la construcción es menos del 25% de sus ingresos. Y todos siguen esa tendencia, ¿eh? Rentas recurrentes, y nos dan estabilidad y dormimos tranquilos como un bebé. Bueno, vamos a hablar de Repsol y lo hacemos con toda justicia porque, como hemos dicho al principio, eliminarán su deuda neta este mismo año y eso es la primera vez que sucede en la historia de la petrolera. Y va camino de presentar uno de los mejores EBITDAs de la historia, ¿no? Por encima de los 13.000 millones, algo que solo ha hecho Iberdrola y me parece que Telefónica. Y bueno, al final sabemos todos por qué, ¿no? Tenían un plan estratégico donde fijaban el petróleo de media, ¿no? De aquí a 2024 entre 65 y 70 y lo hemos tenido de media por encima de los $100 por barril. Esto lo que ha hecho es disparar obviamente sus beneficios, pero lo bueno es que los está aprovechando. ¿Para qué? Para incrementar la política de dividendo,
presupuesto, antes de lo que tenía previsto, también para reducir la deuda y para también ir girando hacia esa inversión por energías renovables, ¿no? Al final quiere depender cada vez menos de las fuentes de energía más tradicionales, más convencionales, como el petróleo y el gas, precisamente para que no se vea tan expuesto a los precios del mercado y al ciclo económico, y lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, también para terminar, mucho se está hablando de Repsol, más se va a hablar la semana que viene, que presenta resultados, pero ahora podríamos empezar a ver una recogida de beneficios. Está a 14, parece que ahora vienen todas las buenas noticias, pero esto es precisamente lo que ya se había descontado. Entonces, cuidado con que no empezamos a ver un retroceso hacia la zona de 12,5. Profesor. Probablemente acaben con 1.800 millones de deuda en el 2022 y el objetivo, como bien se ha dicho, es que tengan caja neta, cero en este año, cuando acabe este año, y van a recomprar, y están ya recomprando también bonos que habían emitido. Pues claro, lógicamente, con el exceso de dinero que están generando, por los grandes márgenes que han ganado con el petróleo, pues ahora lo que dicen es, hombre, están subiendo los tipos de interés, vamos a quitarnos la deuda, que no la necesitamos para nada, y lógicamente dejamos de gastar mucho dinero en intereses. Cada vez más. Bueno, hablemos de Banco Sabadell, porque está en que le dan las mejores recomendaciones de su historia. Bueno, yo creo que hace 2 semanas estuvimos hablando aquí del Sabadell porque había presentado los resultados y también había sacado un beneficio histórico de unos 860 millones o algo así. Y, lógicamente, es que todo el mundo se arrima al ascua. Es decir, va muy bien, en bolsa ha subido muchísimo y ahora todo el mundo son buenas recomendaciones. Ya veremos si el día que empieza a caer si no son malas recomendaciones. Pero la realidad, esta que ha tenido la mejor recomendación de la historia es por la Liga IBEX, ¿no? En donde cogen los datos de Bloomberg y creo que también de FinSheet, creo que algo así, una compañía. Bueno, cogen los datos y entonces pues ha salido un buen dato. Bien, el caso es que el precio objetivo está en 1,3 y ahora mismo me parece que estaba cotizando a 1,1 o algo así. Yo creo que tiene buenas perspectivas el banco. Joaquín. A ver, estábamos hablando de Repsol, ¿no? Se ha visto beneficiada por los altos márgenes de los precios del petróleo, pues la banca se ha visto también beneficiada por los altos márgenes de intereses, ¿no? Al final era rentable ya durante la última década, tipos cero, ahora que los tipos al 3% son mucho más rentables. Además, salía publicado esta semana como la banca española la que más había aprovechado la subida de tipos. ¿Por qué? Porque los había trasladado rápidamente al crédito, pero no tanto a los depósitos, mientras que se estaba remunerando de media en Francia y en Italia al 1,6% las cuentas de los clientes, en Alemania al 1,3%, aquí en España estaba siendo al 0,4%, por lo que además de ese ensanchamiento de los márgenes de interés, aquí era todavía mayor. Entonces, claro que los resultados de Sabadell van a seguir siendo buenos, pero en gran parte eso ya lo están descontando los inversores en el precio de la acción. Luego, lo que hay que ver es, a partir del segundo semestre del año, cómo afecta la temible desaceleración económica que viene, ¿no? Estamos en un periodo de alta inflación, de subida de tipos de interés, tarde o temprano va a afectar al consumo, a la inversión, ya se está notando en la demanda de crédito empresarial y en la firma de hipotecas, veremos cómo sigue evolucionando, porque ahí lo que podemos empezar a ver es que aunque siguen ganando mucho más dinero que antes, ya no firman tanto crédito o ya aumenta la morosidad y hay que dotar provisiones y, bueno, vemos otro escenario, pero vamos, desde luego es muy probable que durante el primer y segundo trimestre siga batiendo expectativas y récord de beneficios. Vamos ahora con AENA. Yo manifiesto mi incredulidad ante que sea la que más suba en el día de hoy. AENA 2,25 arriba. Yo lo achaco a movimientos especulativos de algún fondo de inversión o algo de este tipo, es que si no, no tiene sentido. No hay ninguna noticia en fundamentales que justifique pues esa subida. Entonces yo me imagino que ha sido algo de esto y que a lo mejor mañana pues empieza a darse la vuelta. Joaquín. Sí, tampoco es una subida tan representativa, ¿no?, como para estar hablando de ella. Al final es verdad que el sector turismo se está comportando muy bien. Ahora empiezan a venir también las presentaciones de resultados, tanto de la propia AENA como de IAG, Meliá, Amadeus, de varias de las grandes aerolíneas a nivel global. Y bueno, se puede empezar a ver. Lo que se está hablando es que ha habido una buena campaña de Navidad y que la demanda en este primer tramo del año sigue siendo muy buena. Al final, bueno, pues AENA se va a beneficiar, ¿no?, de ese mayor flujo de pasajeros. Hablemos indirectamente de inflación. Ya saben que es muy importante cómo se conducen los precios alimentarios y hay una asociación de consumidores, se llama Facua, que ha descubierto pues que los supermercados han subido un 17% el precio de los alimentos, precisamente que fueron rebajados del IVA, que fueron muy poquitos, como ustedes saben. Pero a pesar de eso, esto significa que lo que decía ayer Nadia Calviño, yo ya lo estoy notando en mi cesta de la compra,
pues parece que no mucho, ¿no? A ver lo que lleva en la cesta, porque desde luego no hace falta hacer muchos estudios. Con que vayamos a comprar todas las semanas al supermercado, ya sabemos que están subiendo los precios. O sea, parece que estamos inventando la rueda y descubriendo algo diferente. Facua lo que ha hecho, efectivamente, es un informe en el que ha analizado 1020 precios. Que ha dicho, pues de estos 1020 precios, el 17% pues han subido. Y es que no esperábamos que subiese. Se están subiendo y van a subir, porque si estamos diciendo y asumiendo que va a haber inflación y que además la inflación no solo va a ser subyacente, sino inflación general que contienen los alimentos, pues es que van a subir los precios. Claro, es que no solo eso lo que está subiendo, es que está habiendo reduflación. Y la reduflación es una forma encubierta de aumentar también los precios. Entonces, lógicamente, pues esto es una espiral de precios. Eso hay que contarlo, profesor, que muchos no saben lo que es. Pues la reduflación es algo tan simple como que antes iba a comprar un paquete que pesaba 1 kilo y tenía un precio, y ahora voy a buscar el paquete y digo, anda, si me puedo hacer un llavero con este paquete porque es así pequeñito. Sí. Y el precio es mismo. Entonces da la sensación, no es tan exagerado, pero da la sensación de que es más o menos mío, y no es así. Y no es así, y te pasa pero con todo, con el pan, te pasa con todo lo que quieras. Con la cerveza, vamos, siempre históricamente se vendían las botellitas de 1/3. Y ahora te encuentras los de 1/5, y los pequeñitos con el mismo precio que el precio, y los sube. Bueno, pues son formas de jugar con eso. Entonces, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que los precios van a seguir subiendo. Ahora, es que hay gente dentro del gobierno y fuera del gobierno que piensa que lo que tiene que hacer el gobierno es fijar un tope máximo a los precios y se ha acabado. Como si esto fuese el remedio, vamos, increíble para la economía. Y lo que decimos es, si tú haces eso, lo que vas a generar es escasez, lineales vacíos, vas a generar mercado negro y vas a generar una cosa que se llama cartilla de racionamiento, y si no, que le pregunten a Cuba y a Venezuela. Entonces, lo que tienen que hacer, si realmente queremos frenar la inflación, lo que hay que hacer es acabar con las políticas monetarias expansivas. Eso no depende de nuestro gobierno, pero sí que depende de la política fiscal. Y el gasto público que está desbocado, también hay que bajarlo por lo menos. ¿Por qué? Porque se generan efectos de segunda ronda y sigue y suma y sigue y suma y sigue. Joaquín. Sí, y viniendo con eso es verdad que el BCE tarde o temprano nos va a tirar de las orejas, en línea de lo que hablaba con la subida, ¿no? De los tipos de interés, y que no se está trasladando a los depósitos. Claro, precisamente ahora lo que quiere el Banco Central Europeo es que no haya tanto consumo, para que las presiones de inflación no sigan siendo tan altas. Claro, y si no remuneras los depósitos bancarios, pues la gente muchas veces no va a tener ese aliciente de seguir ahorrando. Y luego, bueno, viniendo con este tipo de medidas, ese es el problema que hay en la intervención, que muchas veces tú puedes hacer cualquier tipo de medida, pero el mercado va por otro lado. Lo hemos visto también con la banca, que han dicho, que nos queréis poner un impuesto, no te preocupes, si yo se lo voy a trasladar al cliente, ponme lo que quieras. O también estaba habiendo un debate en Estados Unidos ahora con los grandes beneficios de las petroleras, ¿no? Y si intervenimos en el mercado de la energía, bueno, pues se ha visto tradicionalmente como cuando se ha intervenido, al final los precios han sido mayores. Entonces, bueno, muchas veces hay que tomar otras alternativas. Sí, el tema está en lo teórico absolutamente resuelto, sí. Lo práctico para algunos, el papel lo soporta todo. Ya. Bueno, yo estoy contento porque esto ha sido una pelea aquí casi en solitario, días y días, hablándoles del paro oculto, de los que mandan a un limbo, se acordarán de la expresión del limbo, a este colectivo de desempleados, al otro, son fijos discontinuos, pero están cobrando el paro. Oiga, ¿esto qué es? Bueno, pues ya empiezan a salir datos. 636.000 desempleados que han desaparecido, que se han evaporado. Paro oculto, pues que ha aumentado en un año un 67%. Bueno, lo hemos hablado aquí mucho, sí. Lo ha hablado mucho nuestro compañero José Luis Fernández. Sí, que lo habla mucho. Y, hombre, yo creo, por las investigaciones profundas que hago, que deben estar en el metaverso. Porque deben estar por ahí. Pues yo me pongo a mirar, sí. Me pongo a mirar los datos del SEPE a cierre de enero. Me encuentro, hay más de 4,5 millones de personas demandantes de empleo. Paro registrado, un poco más de 2,9 millones. Me falta 1.600.000, claro, en lo del metaverso. Digo, bueno, quitas los que están en formación, quitas los que te dicen que están sin disponibilidad. Horario pero es que te quedan reducido. Casi 1.200.000 que están ocupados. Digo, claro, ¿ocupados en qué? En su casa, viendo la tele, porque si están en fijo discontinuo, ahí es donde está metido eso. Y aún así, es que la cifra es mayor, porque de todos los que demandan empleo, es que hay muchísima gente que no se va a registrar a la oficina del SEPE, claro. Porque sabe que no sirve para nada, salvo que necesites cobrar la prestación. ¿Para qué voy a ir si allí no me van a solucionar nada? Que la puedas cobrar. Bueno, también. ¿Sí?
Con lo cual, es que la ingeniería que se hace en maquillaje ya es evidente. Sí, es una lástima porque llevamos hablando, ¿no?, prácticamente 2 años de esto, de la dificultad, pero es que aún así nos encontramos con que la tasa de desempleo sigue siendo la más alta de toda Europa, sigue doblando la media de la zona euro y no vemos cómo se están haciendo medidas para poco a poco que esto no se convierta en el problema estructural que venimos teniendo de las últimas décadas, ¿no? Venían estos fondos de reconstrucción europea, pero no estamos viendo que estemos apostando por un sector o por algo en concreto que pueda solucionarlo. Desde luego. Bueno, nosotros se lo hemos contado. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo a ambos vuestra presencia y vuestras opiniones, a ustedes su interés y su atención desde sus hogares, pero tiene premio. A la vuelta de la publicidad abrimos la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae en el día de hoy la política.